Acompáñenme. Felipe Ávila es nuestro invitado a esta hora. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo Muchas le va? gracias. Muchas gracias por venir hoy. Hay un momento que tiene características muy especiales para Bolivia porque hace 200 años se vivió una epopeya. Ahora que los más jóvenes hablan tanto de los momentos épicos en redes sociales, ese fue el momento épico para el pueblo de Bolivia, ¿no? Sin duda, hoy es un día de fiesta para América Latina, no solamente para Bolivia, sino para todos los países que hace 200 años vieron cómo culminaba la expulsión del Imperio Español del continente americano para no regresar nunca más. Fue el último país que logró liberarse del yugo colonial y abrir la etapa nueva de libertad, de independencia y de soberanía de los países que nacían en esos momentos como naciones nuevas, con un proyecto de nación muy diferente, con un proyecto de nación mucho más incluyente, en donde se terminaba con la esclavitud, en donde se buscaba establecer una sociedad más igualitaria, más equitativa, en donde todos fueran iguales, que no estuviera determinado por el nacimiento ni por el color de la piel, la ciudadanía. Entonces, pues creo que tenemos que estar muy contentos de poder conmemorar junto con nuestras hermanas y nuestros hermanos bolivianos los 200 años de la creación del hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Se dice fácil, pero en ese momento salir de los virreinatos era la urgencia. El virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata nos encontraban con una América totalmente conmovida, porque estamos hablando de que cuando llegaron los españoles, cuando se bajaron del barco, la corona española tenía un solo objetivo y era tumbar al imperio inca, tumbar a nuestros pueblos originarios. Y este pueblo resistió, la gran nación americana en su conjunto, resistió y hoy podemos contar esta historia y esta epopeya. Pero no es poco, estamos hablando de cómo salir de los virreinatos y de un poderío colonial. Fíjate cómo la lucha, Felipe, una y otra vez nos atraviesa, ¿no? Sin duda, tienes muchísima razón. La invasión española, la conquista y colonización de los territorios americanos, el sometimiento de la multitud de culturas que, como se les denominó, indígenas desde entonces, poblaban estos territorios, fue una catástrofe histórica. Para todos los pueblos originarios de nuestra América, la invasión española significó muerte, enfermedad, destrucción, la imposición de una cultura nueva, la imposición de un gobierno extranjero, la imposición de una lengua oficial, el castellano, la destrucción de la cultura de buena parte de la sociedad. Es la mayor catástrofe demográfica de la historia. La llegada de los europeos a los territorios poblados por nuestros pueblos originarios destruyó más del 90% de la población, por las enfermedades, por la guerra, por la esclavitud, por ver cómo su cultura se derrumbaba. 100 años después de la llegada de los europeos, había desaparecido el 90% de la población originaria de estos territorios. Es una tragedia histórica, cultural, económica, social, religiosa. Y sin embargo, estos pueblos originarios tuvieron la capacidad de resistir, de sobrevivir, de sobreponerse, de mantener su identidad, mantener su cultura, sus formas de organización, y hoy están más presentes que nunca. Creo que es una hazaña histórica también extraordinaria que tenemos que conmemorar. Y todo eso fue el 90% de la destrucción, del asesinato de pueblos originarios, todo eso fue por el dinero. Por el dinero. Siempre el imperio se movió igual. En ese momento en Bolivia fue la plata. Sí. El metal, Potosí, fue un eje, un objetivo. Siempre los buitres se comportaron rondando alrededor del dinero. Y esa es una realidad histórica que debemos abordar y que debemos siempre tener presente para labrar nuestro camino del futuro. Sin Felipe. duda, lo que los movía era conseguir oro y plata a como diera lugar. Estaban dispuestos a matar, a mentir, a tramar
una estrategia para poder obtener este objetivo. Pero también junto con eso, pues estuvo la justificación religiosa. Ellos estaban convencidos de que las culturas originarias eran paganas, eran idólatras, y que tenían que extirpar esas creencias e imponer como religión única la religión cristiana, el catolicismo. Pero además de esto, hay que recordar que esa ambición por el oro, por la plata, por el dinero, llevó aparejado la violación de las mujeres, el asesinato masivo, la esclavitud, la encomienda, los obrajes, los trabajos forzados, la explotación de la fuerza de trabajo hasta la destrucción, y también el apoderarse de nuestras riquezas naturales, porque los 300 años de colonización fueron un gran saqueo, el mayor saqueo en la historia de la humanidad, y gracias a eso se pudo construir el capitalismo original, con el saqueo de los recursos naturales, pero sobre todo con los metales preciosos que extraían y que se robaban de nuestra América. Cada recurso energético, cada recurso alimenticio que se robaron, la papa que alimentó a Europa en tiempos de confrontación y de guerra y de hambruna, cada metal que levantaron y se llevaron para construir lo suyo sobre la sangre del pueblo aborigen, hoy debe estar presente también en la memoria histórica de estos 200 años del pueblo de Bolivia como tal, y siempre presentes aquellos que habitamos el sagrado suelo americano. Hablar de historia, Felipe, a veces implica hablar de la otra cara, y no es la que nos enseñaron en los textos escolares, porque comimos una versión ajena más de una vez en esos textos escolares. Entonces, reeditar los capítulos nos lleva a veces a revisar dolores, penurias, para abrir un camino de esperanza. Y allí la gran tarea de los medios de comunicación también, ¿no? Permitiendo el debate, abriendo la puerta a esa otra historia que nos devuelve a su vez a esta Bolivia tan vital de hoy en día, una Bolivia que estamos diciendo se prepara para un nuevo proceso electoral, una Bolivia que está en la calle merecedora y conocedora de sus derechos, haciendo ámbito de un espacio plurinacional. No es poco lo que ha ocurrido desde ese entonces hasta ahora, Felipe. Tienes toda la razón. En estos más de 500 años, desde que fuimos invadidos por los europeos, también hemos padecido una historia mentirosa, una historia falsa, una historia escrita por quienes nos vencieron, por quienes nos derrotaron, y que contaron la historia a su manera, poniéndose ellos como héroes, como constructores, como próceres, invisibilizando a nuestros pueblos originarios, invisibilizando a los afrodescendientes, invisibilizando a las mujeres, invisibilizando a los trabajadores, a los campesinos, hombres y mujeres. Y es hasta época relativamente reciente cuando los procesos de liberación de nuestro continente, de nuestra América, ha comenzado también a reescribir una nueva historia, una historia desde abajo, desde las luchas populares, desde la resistencia, desde los pueblos originarios, una historia en donde las mujeres ya no son ignoradas, sino que son vistas como protagonistas de su propia historia. Y desde luego creo que la actual Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, es ejemplo de esta lucha heroica, porque además ahora se ha logrado, se ha conseguido una de las constituciones más avanzadas a nivel internacional, por el reconocimiento de los pueblos originarios, de sus lenguas, de sus culturas, de sus valores, de sus tradiciones. Es esta la Bolivia que hoy nos está enseñando, al igual que nos está enseñando la resistencia de pueblos como el venezolano, como el cubano, como el resto de los pueblos americanos, que pues estamos ahora en este bicentenario de Bolivia recordando el sueño bolivariano y de Sucre de la unidad de nuestra América. Con un tema tan apasionante estamos analizando el Bicentenario en Bolivia. Hasta que hable el presidente Luis Arce vamos a tener tiempo de ir desgranando todos estos capítulos. Un espacio realmente emocionante, este Bicentenario, una huella
trazada que atraviesa nuestro continente americano. Fíjate que recién hablabas de cómo desembarcaron los españoles, cómo dejaron sus barcazas, bajaron una mano a la espada y la otra a la cruz, y el daño que hicieron con esos dos elementos en sus manos. Y el Papa León XIV, Felipe, envió un mensaje de paz al pueblo de Bolivia por su bicentenario. Lo comentamos en nuestra página web. El sumo pontífice visitó la nación sudamericana con anterioridad. Él destacó su cercanía con el pueblo boliviano y su experiencia con las comunidades religiosas agustinas en el país. Fíjate que esté el Papa enviando este mensaje también es todo un signo y un símbolo de estos tiempos, ¿no? Sin duda, el Papa anterior y el Papa actual son papas muy distintos a los que habían gobernado la Iglesia Universal, porque han sido papas comprometidos con el pueblo, han sido papas que conocen la pobreza, que conocen la marginación, que han hecho suyas, han hecho propias las dolencias, las carencias, las necesidades del pueblo más humilde, más marginado, más oprimido. Y es muy importante que por la relevancia que tienen estos grandes personajes, por la influencia que tienen en la enorme feligresía católica que existe todavía, transmitan un mensaje de paz, de armonía, de solidaridad y de reconocimiento, porque ellos saben lo que ha sido la terrible historia para buena parte de los pueblos de nuestra América y de otras latitudes. El Papa invocó la intercesión de Nuestra Señora de Copacabana. ¿Te acordás? Sí, la sí. imagen de Nuestra Señora de Copacabana es completamente distinto en el tono de piel, Claro. en las formas, en los rasgos. Una imagen muchas veces denostadas años atrás desde el Vaticano. O, por decirlo así, mantenida en segunda plana, ¿sí? Claro. Porque no aparecían nuestros rostros, nuestros ojos, nuestros colores y nuestras diversidades en esos espacios. El Papa ha dicho esta vez que la Virgen de Nuestra Señora de Copacabana bendiga con todos sus dones a todos los bolivianos y promueva un camino hacia el bien común. Y también el canciller de Venezuela a esta hora, Iván Gil, expresó en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo de Bolivia y al gobierno del presidente Luis Arce en ocasión del 200 aniversario de la proclamación de la independencia del dominio español en 1825, fecha que hoy se conmemora como el Día de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La consolidación, dice el mandatario venezolano, de la independencia boliviana fue formalizada en 2009. Ya vamos a hablar de eso con nuestro invitado, con la aprobación de la Constitución que reconoce la autonomía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. A pesar de los ataques y amenazas de la derecha proimperialista, Bolivia hoy se levanta como un pueblo soberano, orgulloso de su diversidad cultural y social y comprometido con la justicia y la autodeterminación de sus pueblos. Vamos entonces, Felipe, a hablar de ese 2009 y de esa Constitución, de ese momento político que hace minutos ya resaltabas, pero que hasta ahora también, en medio de los actos protocolares, con la audiencia que se renueva y con la audiencia que se muestra atenta a estos cuentos históricos, vamos a hablar de ese 2009 como un nuevo momento de Bolivia. Claro, es un momento estelar en la lucha de nuestra América, de los pueblos que hemos mantenido nuestra solidaridad, nuestra cercanía, nuestra hermandad, porque por 500 años las poblaciones indígenas estuvieron completamente marginadas. Un acontecimiento central fue la conmemoración de los 500 años en 1992, lo que había sido tradicionalmente conmemorado como el Día de la Raza, que se había impuesto en nuestras naciones por parte de las culturas que nos sometieron y nos oprimieron, se convirtió en una celebración completamente distinta, porque nuestros pueblos originarios de América
aprovecharon el 5º centenario de la llegada de Colón a estos territorios para darle un viraje a la narrativa, al enfoque histórico, a la reivindicación, y en lugar de conmemorar los 500 años de que llegaron los que nos invadieron, nos conquistaron, nos esclavizaron y nos sometieron, lo que se comenzó a conmemorar fueron los 500 años de resistencia indígena. Eso reavivó, le dio un renacimiento a las reivindicaciones, a la organización y a la lucha de nuestros pueblos originarios en toda nuestra América. Y a partir de entonces ha habido un avance que no se ha detenido por parte de nuestros pueblos originarios. En México tuvimos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que fue como darnos un golpe en la cara, porque ahí estaba una realidad indígena que no veíamos, ahí estaban pueblos que no escuchábamos, que no nos interesaban, y de repente fue necesario un levantamiento indígena en Chiapas, el estado con más población indígena en México, para que comprendiéramos que ahí había una realidad que teníamos que atender y que no podíamos ignorar, ¿no? Y así como sucedió en México, sucedió en todos los países de nuestra América, en donde hay poblaciones originarias importantes y donde más se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos, de la cultura, de las tradiciones y de las lenguas, es precisamente en Bolivia. Bolivia es la punta de lanza, es la vanguardia de la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, por sus libertades, y tienen una constitución que es ejemplar. Creo que la constitución que se aprobó en 2009 en el Estado Plurinacional de Bolivia debía de ser un ejemplo para el resto de los países de nuestra América, en donde tenemos poblaciones originarias numerosas que necesitan que se les reconozcan sus derechos y libertades tal y como está establecido en la actual Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Felipe, muchas gracias.